Y muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a mi nuevo video. Y en el video les vengo a traer un top de 5 texturas que usan youtubers en Minecraft 1.18. Y pues sin más que decir, empecemos con el video. Vamos a estar con un amigo constructor, el cual va a hacer una casa pequeña para que yo pueda mostrarle la diferencia entre las texturas. El primer pack de textura que vamos a usar sería el Minecraft Texture Pack o el pack de textura que usa Minecraft en sus videos, y por acá estarán los requisitos que yo recomiendo para que ustedes puedan correr este pack de textura correctamente. Y así es como se ve la casa sin el pack de textura puesto. Ahora le vamos a poner el pack de textura y van a ver la diferencia. Y así es como se ve esta casa con el pack de textura. La verdad se ve muchísimo mejor que como se veía antes, pero bueno, me callo para que ustedes la vean en silencio. Bueno chicos, vamos a una review un poco más detallada de este addon, de este pack de textura. Y como pueden estar viendo, es un pack de textura bastante bonito, bastante liviano. Por eso les digo que no van a necesitar muchísimo para que su teléfono o PC lo corra. Aquí yo estoy ahora mismo en PC, en Windows 10, y me va bastante liviano. Y eso que mi PC no es muy buena. Un cielo bastante bonito, bastante simple, no es realista porque obviamente esto no es un shader, es un pack de textura. Tiene un sol bastante redondo y pueden estar viendo. Y bueno, no solo eso nos cambia chicos, sino que también nos cambia los sonidos de las cosas. Por ejemplo, aquí pueden estar escuchando el sonido al caminar. Me voy a callar un momento para que lo puedan escuchar. Y no solo eso, sino que también nos cambia los sonidos de algunos bloques como los que están escuchando ahora. Voy a callarme otra vez para que ustedes puedan escuchar el sonido al romper los bloques o al poner flores, como pueden estar viendo ahora. Y pues ahí ya es cuando podemos ver que este pack de textura nos modifica lo que es todos los sonidos del juego. Básicamente sí, nos modifica todo, absolutamente todos los sonidos del juego. Si quieren un video más detallado de este pack de textura, por acá arriba les estará apareciendo una tarjetita donde van a poder encontrar un video completo solamente sobre este pack de textura. Te invito a verlo. Ahora vamos con la textura de Vegeta o la Sword Fiber 32 píxeles por 32 píxeles, y por este lado van a estar los requisitos necesarios o bueno, lo que yo recomiendo para que puedas jugar tranquilamente con este pack de texturas. Y así es como se ve la casa sin el pack de textura puesto. Ahora le vamos a poner el pack de textura y van a ver la diferencia. Aviso, esta parte la tomé prestada de uno de mis videos, gracias. Y bueno chicos, ya estamos aquí en la review del mapa. Y bueno, como pueden estar viendo, es un pack de textura bastante bonito. Además que nos agrega un cielo nuevo, etcétera. Y no tengo ningún shader activado, solamente esto lo hace el pack de textura. Por aquí podemos estar viendo la gravilla. Y si notan un poco de lag, es porque estoy en este mapa que está bastante pesado, porque tiene muchísimas construcciones. Y bueno, aquí pueden estar viendo lo que es la grava, que se ve bastante definida. Esto por acá sería la desita o uno de estos bloques raros que siempre están en el inventario cuando menos los quieres. Que está la madera, esta es la madera de abeto, creo. Y miren, por acá está la paja. Ok, ojo, no malentiendan eso. Aquí está lo que sería la cosa para hacer el pan. Y bueno, miren, está bastante definida. Creo que aquí puedo ver, bueno, está bastante definida solamente. Poniendo unos shader a esto va a ir increíble, pero ojo con el lag, chicos. Acá tenemos los botones que también se ven bastante bien. Por acá tenemos más bloques. Por ejemplo, aquí tenemos lo que serían las alfombras marrones. Por aquí una mesa de crafteo. Y miren esa mesa de crafteo. Por ahí un bloque luminoso. Bueno, por acá no tenemos nada. Y por acá solamente tenemos más madera. Esta es madera de abedul. Por acá tenemos un caldero que miren, bastante bonito el caldero. Bastante bonito el caldero. Por acá tenemos los hornos que también están bastante bien. Quiero ver cómo se ve con el fuego encendido. Así que vamos a buscar un poco de madera para poder encender el fuego. Así que bueno, vamos a encender el horno a ver qué tal se ve. Y bueno, por acá pueden estar viendo que sí cambia bastante la textura. Y wow, se ve bastante increíble. O
O sea, miren, se ve como si fuera carbón, pero bueno. Sigamos por acá tenemos las losas y las escaleras. Y bueno, por acá tenemos más escotillas, por acá tenemos más cosas inútiles. Por acá tenemos los cristales, chicos. Miren, los cristales es algo que está bastante bien. Y de este lado tenemos, pues, tenemos el trigo. Y wow, el trigo sí se ve bastante bien. Por acá tenemos los árboles, aquí pueden estar viendo cómo se ven las hojas. Que tampoco es de la gran cosa, pero que sí nos gusta mucho. Ah, también nos cambia el agua. Aquí pueden estar viendo el agua, chicos, que es muchísimo más clarita. Quiero ver qué tan clara puede ser. Así que vamos a acabar muy profundo. Bueno, hasta acá. Y vamos a ver si se oscurece ya. No se oscurece. Es bastante clarita. Esto le va a servir a las personas que les gusta conseguir cosas debajo del agua, ya que se ve bastante clarita. Por acá. Ahora vamos con la textura de Helio DT o la Fightful 32x32, 64x64. En esta ocasión yo les voy a mostrar la 64x64. Por este lado va a estar los requisitos mínimos o los que yo recomiendo para que puedan jugar con este pad de textura normalmente. Y ya por último vamos a tener pues la textura de Fightful, y en esta ocasión estoy en el celular porque ya mi mamá se dio de cuenta que estoy despierto estas horas y pues me dijo que me fuera a acostar porque ya llevo 2 días sin dormir, pero bueno, eso a nadie le importa. Y pueden estar viendo, chicos, que esta textura tiene más definición. Simplemente esta textura no nos va a agregar lo que son bloques nuevos al Minecraft, o sea, texturas extravagantes como las anteriores que vimos. Simplemente nos va a agregar muchísimos más píxeles a nuestro juego cuadrado. Esta es la de 64x64 píxeles, pero esta textura va desde los 32x32 hasta los 256x256 píxeles, o eso creo. Esta textura va enfocada más que todo a los de gama baja, pero esta es la de 64x64 píxeles. Yo te recomiendo que si tienes un teléfono con 1 GB de RAM o 1 GB medio o 2, pues te recomiendo la de 32 píxeles por 32 píxeles. En realidad no hay mucha diferencia entre estas dos texturas y puedes estar viendo que a mí con 4 GB de RAM me va a 60 FPS estables, bueno, ni tan estables, va a 56 a 60 FPS, que son bastante buenos. Para hacer Minecraft están bastante bien. Si de pronto quieres un poquito más píxeles, pues descárgate la de 128x128 o la de 256x256, que la puedes encontrar en YouTube. Yo aquí te voy a dejar la del link que yo encontré, que es la de 64x64. Y bueno, sin más que decir, vamos a los saludos del video y al final del video.